En este episodio, vamos a retroceder en las profundidades del tiempo para revivir de cerca las mayores erupciones volcánicas que se han desatado en la superficie de nuestro planeta durante los últimos 250 millones de años, erupciones cataclísmicas, de una duración, magnitud y violencia sin comparación con todas las conocidas en la época moderna y cuyos lugares exactos, donde ocurrieron a lo largo del tiempo, pueden ver en pantalla. Por supuesto, desde que estas erupciones se desataron, el mundo, que ha cambiado profundamente, ha borrado parte de sus huellas. Sin embargo, ni siquiera decenas de millones de años de erosión han logrado borrarlas por completo. De modo que las acumulaciones de lava expulsadas por esas erupciones colosales todavía hoy cubren una parte considerable de la superficie de nuestro planeta. Cerca del 10% de las tierras emergidas están formadas por extrañas formaciones que nos muestran monumentales acumulaciones de coladas de lava que se extienden hasta donde alcanza la vista y que han sido llamadas traps. Todas las zonas rojas que ven aparecer en el mapa de nuestro planeta están formadas, a veces, por varios kilómetros de lava solidificada. Pero la extrañeza de estos paisajes solo rinde homenaje parcialmente a la desmesura del tipo de vulcanismo que los produjo. Porque, una vez más, debo insistir en esto, ninguna de las erupciones de las que vamos a hablar hoy tiene un equivalente moderno. Para intentar captar su inmenso poder, podemos proceder por contraste. La erupción del Laki, cuyos paisajes producidos pueden ver en la imagen y que devastó el sur de Islandia durante 8 meses a finales del siglo XVIII, es una de las erupciones más violentas que ha conocido nuestro planeta en los últimos milenios. Durante esta erupción, responsable de la muerte del 20% de la población islandesa y de la caída de las temperaturas medias globales durante algunos años, el volcán expulsó 15 kilómetros cúbicos de lava. Ahora, piensen que todas las erupciones que vamos a repasar en este episodio emitieron cientos de miles, a veces incluso millones, de kilómetros cúbicos de lava. Si su vulcanismo era de tal magnitud, es porque era de una naturaleza completamente diferente. Porque las erupciones de magma que formaron estos paisajes de traps son el resultado del ascenso, desde las grandes profundidades de la Tierra, de penachos mantélicos de donde proviene su inmenso poder. Debilitar la corteza terrestre hasta el punto de fracturarla a lo largo de cientos de kilómetros. En estas heridas abiertas, la energía atrapada en las profundidades de la Tierra encontraría un camino a través de las grietas hasta la superficie, donde cantidades colosales de magma se derraman siguiendo las redes de fallas producidas por el penacho. La lava extremadamente fluida brota entonces al aire libre, formando una gigantesca red de fuentes de lava que se extienden sin realmente construir un volcán, cubriendo superficies comparables a las de países enteros. Y estas erupciones de otro tiempo, que se desatan de manera intermitente durante cientos de miles de años, van a cubrir la superficie fracturada de los continentes y a veces incluso del fondo de los océanos con varios kilómetros de espesor de lava. Dicho esto, ahora vamos a comenzar nuestro viaje con una erupción que literalmente pone mucho peso en la balanza y que va a dar origen a los traps siberianos. Hoy en día, en esta región del mundo, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una superficie tan grande como 3 veces Francia, están cubiertos por varios cientos de metros de espesor de lava. Pero lo que aflora en la superficie es solo la parte visible y aún emergida de una estructura que originalmente era de 2 a 3 veces más grande, de la cual una gran parte ha sido erosionada por depósitos posteriores y la erosión, o que permanecieron atrapados en las profundidades de la corteza continental, donde existe una infraestructura volcánica subterránea monumental. Las erupciones que dieron origen a la formación de estos traps ocurrieron al final del Pérmico, mientras la Tierra estaba dominada por el supercontinente Pangea, cuando una pluma mantélica que ascendía desde las profundidades del planeta perforó la corteza terrestre en el hemisferio norte. Durante casi 4 millones de años en esta región del mundo, se abren fracturas de manera intermitente a lo largo de cientos de kilómetros, dejando escapar flujos de lava fluida que se extienden en capas interminables y transforman temporalmente los paisajes en mares de roca fundida, antes de sellarse y volver a abrirse en otra zona de debilidad. Se piensa que durante las fases de intensa actividad, que se concentraron en unos cuantos cientos de miles de años,
El flujo de magma expulsado por las fallas abiertas podía ser decenas de veces superior al emitido en promedio cada año por todos los volcanes actualmente activos en toda la Tierra en conjunto. Luego, progresivamente, el penacho que había perforado el continente se desplazó y se debilitó, y después de 4 millones de años de actividad volcánica, el paréntesis infernal se cerró. Cuando estas erupciones terminan, hace 248 millones de años, dejan detrás de sí una superficie comparable a la de Europa, cubierta por casi 1 kilómetro de espesor de lava, así como un planeta exangüe y asfixiado. Porque las erupciones en la superficie, así como la circulación en profundidad de la lava a través de depósitos sedimentarios ricos en materia orgánica, provocaron la liberación masiva de elementos químicos tóxicos y de efecto invernadero. Las cantidades colosales de CO2 y metano inyectadas en la atmósfera hicieron que la temperatura media mundial aumentara varios grados. Mientras tanto, los niveles de oxígeno disuelto en el océano colapsan y las lluvias ácidas lavan y envenenan los suelos, lo que provoca un colapso biológico a escala planetaria. Al final, las erupciones que dieron origen a los traps siberianos no solo formaron mesetas basálticas de varios kilómetros de espesor en algunos lugares, sino que también son responsables de la mayor extinción masiva en la historia de nuestro planeta, durante la cual se estima que desaparecieron el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Casi 50 millones de años después, a varios miles de kilómetros de ahí, comienza otro evento volcánico continental de una magnitud colosal. En menos de 1 millón de años, que es un periodo de tiempo relativamente corto en comparación con la edad de la Tierra, entre 5 y 6 millones de kilómetros cuadrados del interior de la Pangea quedan cubiertos por varios cientos de metros de espesor de lava. El surgimiento de estas erupciones dantescas que ocurrieron al final del Triásico, hace aproximadamente 201 millones de años, está relacionado con el ascenso de una pluma mantélica que, en el centro del supercontinente, intenta abrir un nuevo océano. Sometida a fuerzas de extensión considerables impuestas por los gigantescos volúmenes de magma basáltico que intentan llegar a la superficie, la corteza de la Pangea, que resiste como puede, se fractura a lo largo de miles de kilómetros. A lo largo de este rift embrionario, una parte del magma incandescente logra abrirse paso hasta la superficie a través de las fisuras que se abren, liberando flujos de lava basáltica ultrafluida que rellenan el relieve. Mientras que en las profundidades, las lavas intrusivas que se difunden en la corteza cocinan los sedimentos ricos en materia orgánica y transforman las rocas profundas en destilerías gigantes de gases de efecto invernadero. Ahí también, este vulcanismo intenso va a contribuir a debilitar los ecosistemas, perturbar el clima y acidificar los océanos. Y así abrir el camino a una renovación brutal de la biosfera, haciendo desaparecer cerca del 20% de las especies marinas y una parte importante de los grandes vertebrados terrestres del planeta. Al final, el continente Pangea logra resistir y la apertura del océano fracasa. Pero cuando el vulcanismo se apaga, deja tras de sí una corteza debilitada que, varias decenas de millones de años después, facilitará el nacimiento del océano Atlántico. Con el tiempo, los fragmentos de estas vastas mesetas basálticas serán dispersados por el movimiento de las placas tectónicas. Por eso, hoy, a ambos lados del océano y en la superficie de 3 continentes diferentes, encontramos paisajes de traps apilados, que constituyen los vestigios fragmentados de esos episodios de vulcanismo dantesco, casi continuo, que casi fragmentaron Pangea. Regresemos ahora, 183 millones de años atrás, a la época del Jurásico inferior, para presenciar las erupciones de Caruferrar, que comenzaron a desgarrar la parte sur de Pangea. Unos 20 millones de años después de que el continente lograra resistir el intento de apertura de un nuevo océano. Esta región del mundo, llamada Gondwana, se va desintegrando poco a poco bajo el efecto de las colosales fuerzas tectónicas que sacuden el continente. Y una nueva intrusión magmática va a aprovechar esta nueva zona de debilidad en la corteza terrestre para alcanzar la superficie.
En tan solo 500.000 años, casi 2.5 millones de kilómetros cúbicos de lava serán expulsados a través de dos gigantescas grietas que se extienden de oeste a este, a lo largo de más de 6.000 kilómetros. La llegada de estos flujos, cuyos caudales superan por varios órdenes de magnitud a todos los volcanes actuales, va, en una sucesión de pulsos extremos, nivelar y rellenar los relieves en 3 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo al final una gran parte de lo que más tarde se convertirá Sudáfrica, la Antártida, así como una parte de Sudamérica, de la India y de Australia. Las erupciones de Karú Ferrar también van a desencadenar la extinción del Tuarciano, durante la cual, en tan solo unos 500.000 años, los enormes volúmenes de CO2 y dióxido de azufre liberados por las erupciones en la atmósfera van a perturbar drásticamente la química de los océanos y provocar el colapso de los niveles de oxígeno disuelto en el agua. Mientras tanto, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se van a duplicar, pasando de aproximadamente 500 partes por millón a casi 1000 partes por millón. A escala planetaria, la temperatura de los océanos va a aumentar de 3 a 7 grados. Cuando las erupciones de Karú Ferrar terminan y las fracturas se cierran, cerca de una cuarta parte de las especies marinas han desaparecido del planeta. Y la corteza del sur de Gondwana, debilitada por este intenso aumento de temperatura, acelera su fragmentación apoyándose en las líneas de debilidad abiertas por el vulcanismo. Sin embargo, esta crisis, como las anteriores, no solo trajo muerte, también favoreció la aparición de otras formas de vida, porque donde desaparecen linajes animales o vegetales, otros pueden ocupar su lugar. Así, los nichos ecológicos que quedaron vacíos por esta catástrofe favorecerán la diversificación de los dinosaurios. 48 millones de años después, al final del Cretácico inferior, la fragmentación de Gondwana ya está bien avanzada. Y en la fractura que se está formando entre África y Sudamérica, donde está naciendo el rift sudatlántico, comienzan los derrames de lava que dieron origen a los traps de Paraña y Tandeka. En un lapso de 3 millones de años, 1.5 millones de kilómetros cúbicos de lava se extenderán en la superficie, sobre un área equivalente al doble de Francia. Aún hoy se encuentran a ambos lados del Atlántico, en el sur de Brasil y al noroeste de Namibia, rocas idénticas producidas durante una misma apocalipsis volcánica. Y no me voy a detener mucho en esta erupción, porque la siguiente es gigantesca, la más grande que se ha descubierto en la Tierra. Y extrañamente, este no ocurrió al aire libre, sino bajo la superficie de las olas. Hoy, al noreste de Nueva Guinea, yace un monstruo volcánico submarino, la meseta de Ontong Java, que no es nada menos que lo que queda de la erupción volcánica más grande en volumen, que dejó huellas en la superficie de la Tierra durante los últimos 600 millones de años. La meseta de Ontong Java surgió en el Pacífico Occidental, en el Cretácico inferior, hace 120 millones de años, cuando una pluma del manto extremadamente poderosa atraviesa la corteza oceánica y deposita 40 millones de kilómetros cúbicos de magma en el fondo del mar. Un volumen absolutamente descomunal, casi 10 veces superior al expulsado por las erupciones ya dantescas que dieron origen a los traps de Siberia. Para expulsar tal volumen de lava, fue necesario que el derrame magmático vertiera tanto magma como el que emitieron las erupciones del Laki, y eso, sin interrupción, durante casi 3 millones de años. En su origen, la meseta de Ontong Java probablemente era tan extensa como Alaska, e incluso debió sobresalir parcialmente de la superficie, pero la acumulación de lava terminó por colapsar bajo su propio peso, porque a medida que las capas de magma se acumulan en la superficie, la corteza oceánica se hunde debajo. Hoy en día, los datos sísmicos nos dicen que esta meseta está compuesta por 26 kilómetros de capas de lava seca, apiladas, lo que es casi 5 veces más grueso que la corteza oceánica sobre la que descansa la estructura. De hecho, es esta imponente masa la que en parte permitió que este gigante de piedra, acostado bajo los mares, no fuera reciclado rápidamente por la tectónica de placas oceánicas, como normalmente sucede con las estructuras geológicas que se forman en los océanos. De hecho, el Ontong Java, que se hunde profundamente en la corteza en movimiento, es difícil de desplazar, y el movimiento de las placas tectónicas tiene muchas dificultades para hacerlo deslizar hasta las zonas de subducción, donde la corteza oceánica se hunde bajo la de los continentes. Otra rareza,
Aunque la formación de Ontonjava está asociada con la emisión de 10 veces más lava que las erupciones que originaron los traps de Siberia, no está relacionada con ninguna gran extinción masiva. Localmente, la llegada repentina de tal volumen de magma en el Pacífico Sur debió alterar profundamente la circulación de las corrientes marinas y acidificar el agua al grado de llevar a muchas especies submarinas a la extinción. Pero el hecho de que las erupciones se hayan extendido en el tiempo y sobre todo que las lavas no hayan atravesado ni quemado a su paso sedimentos ricos en materia orgánica y que los gases expulsados por las erupciones hayan sido en gran parte absorbidos por las aguas, atenuó en gran medida el impacto de este cataclismo, lo cual, hay que reconocerlo, fue algo bueno para el planeta. 53 millones de años después de que los flujos en Ontonjava cesaron, una parte del oeste de la India, que se separó de África y comenzó su largo viaje hacia Asia, a su vez es víctima de ascensos magmáticos de una magnitud colosal. Mientras se encuentra en el centro del Océano Índico, casi exactamente sobre el punto caliente actual de la isla de la Reunión. Y en apenas 2 millones de años, esos 1.5 millones de kilómetros cúbicos de lava son vertidos desde el futuro subcontinente. Este vulcanismo fuera de lo común, enorme, es el origen de las formaciones de los traps del Deccan, cuyas mesetas basálticas, que en algunos lugares tienen varios kilómetros de espesor, hoy cubren cerca de 500.000 kilómetros cuadrados de las regiones del oeste de la India. Pero estas dimensiones, ya de por sí impresionantes, son engañosas, porque solo representan la parte que nos ha llegado después de 65 millones de años de erosión. Y se cree que las lavas del Deccan cubrían inicialmente más de 1.5 millones de kilómetros cuadrados antes de que el tiempo redujera esa huella. El apogeo de las erupciones que formaron estos paisajes de lava apilada se sitúa en una ventana temporal estrecha que precede y sigue de cerca el impacto del meteorito de Chicxulub, que, en la misma época, vino a golpear nuestro planeta del otro lado del mundo. Al venir a poner fin a los dueños indiscutibles del Cretácico, los dinosaurios, cuyo reinado ya había sido debilitado por las emanaciones volcánicas dantescas del Deccan. Luego, hace 65 millones de años, la fuente de magma se debilitó, y mientras la India continuó su camino hacia el norte, la actividad del punto caliente siguió, aunque en menor medida, dando origen a lo largo de los millones de años siguientes a las Mascareñas, Rodríguez, Mauricio y La Reunión. Apenas 5 millones de años después de que los flujos de lava dejaran de azotar la India, del otro lado del mundo, una burbuja magmática aprovecha la fragmentación del supercontinente, Eurasia, y la apertura progresiva del Océano Atlántico Norte, que han debilitado la corteza, para abrir un sistema de fisuras de varios miles de kilómetros, que se extiende desde el sur de Groenlandia hasta Escocia y el norte de Escandinavia, y a través del cual torrentes, de manera intermitente durante casi 5 millones de años, formando mesetas basálticas de cientos de kilómetros de largo y a menudo de varios cientos de metros de espesor. Una parte de estos apilamientos de otra época son hoy visibles en la superficie de algunas regiones del oeste de Escocia. También aquí, como en Ontonjava, el hecho de que la mayoría de las lavas se hayan vertido en el fondo del océano va a disminuir el impacto de su llegada. Las erupciones que formaron los traps de esta región del mundo son bastante particulares, porque, a diferencia de la mayoría de las que están asociadas al ascenso de penachos mantélicos profundos, que son eventos relativamente puntuales y desatan toda su furia unos cuantos millones de años, como mucho, antes de disminuir, aquí, los ascensos de magma nunca se detuvieron por completo. Durante las decenas de millones de años que siguieron al pico de actividad, grandes volúmenes de lava continuaron ascendiendo, concentrándose casi siempre en el mismo lugar, y finalmente dieron origen a Islandia. De hecho, se piensa que el punto caliente que hoy se encuentra bajo la isla, y que es uno de los más activos del planeta, sería heredado de una vena abierta por el ascenso de las lavas iniciado hace casi 60 millones de años, una vena que nunca se habría cerrado realmente, y habría continuado funcionando a un ritmo reducido. De hecho, hoy existe otra región de nuestro planeta que, después de haber sido víctima de un ascenso de magma mantélico, nunca se ha extinguido realmente. Esta región se encuentra en el Cuerno de África. Allí, en las tierras altas abisinias, se encuentran las impresionantes traps de Etiopía.
Estos flujos de lava seca, que en algunos lugares se acumulan hasta 2.500 metros de espesor, se formaron hace 30 millones de años, cuando Arabia Saudita comenzó a separarse de África. Durante 500.000 años, erupciones erráticas y repetidas cubrieron los paisajes bajo 500.000 kilómetros cúbicos de lava basáltica. Cada fase de flujo importante que formó los traps de Etiopía podía expulsar tanta lava como la que producen todos los volcanes actualmente activos en la Tierra durante varios milenios. Y la ubicación de estos flujos no es casualidad. Coinciden con los inicios de la apertura del Mar Rojo y del Rift de África Oriental, que crearon vías privilegiadas para el ascenso del magma que se encontraba debajo. 30 millones de años después de la formación de los traps de Etiopía, esta región sigue siendo una de las más activas tectónicamente del planeta y el vulcanismo continúa escribiendo lentamente las primeras líneas de un futuro océano. En la depresión de Afar, donde las placas africana, somalí y arábiga se están separando, la corteza continental que se está adelgazando ha favorecido la aparición de volcanes clásicos que se forman y se alinean a lo largo de las líneas de debilidad del este de África. Afortunadamente para nosotros, las erupciones magmáticas como las que acabamos de sobrevolar siguen siendo relativamente raras en la escala de la historia de la Tierra, donde se desatan una cada 10 a 20 millones de años en promedio. Las más recientes, que produjeron la meseta basáltica de Columbia en el noroeste de Estados Unidos, comenzaron a ocurrir hace 17 millones de años y terminaron hace 6 millones de años. Aunque los volúmenes expulsados por estas erupciones, que dejaron tras de sí una acumulación de lava que cubre los paisajes en casi 200.000 kilómetros cuadrados, son casi 10 veces menores que los del Deccan, siguen sin tener punto de comparación con ninguna erupción de la época moderna. Durante los picos de actividad de los derrames magmáticos que dieron origen a estos paisajes, podían salir de un solo conjunto decenas de veces los volúmenes expulsados por Laki. Al mismo tiempo, e inundar de lava cientos de kilómetros a la redonda. Desde que este sistema se extinguió hace 6 millones de años, ningún derrame importante de lava ha fluido en la superficie de la Tierra. Pero nuestro planeta inevitablemente experimentará de nuevo este tipo de eventos en el futuro. Por ahora, es imposible prever exactamente dónde ocurrirá la próxima erupción de gran magnitud. Sin embargo, se sabe que ciertas regiones del mundo, a la surface amincie, debilitadas, están más amenazadas que otras. Si crees que vas a vivir millones de años y que tu objetivo en la vida es evitar terminar justo encima de una burbuja de magma que asciende desde las grandes profundidades, entonces es mejor no invertir en bienes raíces en Islandia o en el Cuerno de África, que son algunas de las regiones con más probabilidades de terminar algún día sepultadas bajo la lava. Aquí encontrarás una lista de reproducción para descubrir otros videos dedicados a los paisajes alucinantes del pasado de nuestro planeta. Y aquí, un episodio dedicado a las regiones que han sido impactadas por meteoritos. Y si tienes un minuto de sobra, me daría curiosidad saber cuál es tu erupción favorita.